Después de revisar la metodología, bueno, antes les voy a mostrar un video, va a haber un poquito de indicaciones, consultas tal vez, ya, generales, antes de que se vayan a trabajar en los grupos pequeños. La actividad posterior a la revisión del texto y de la identificación tanto de estrategias como de recursos de la metodología, la actividad posterior va a implicar en que van a desarrollar una ficha metacognitiva de este módulo, ¿ya? Ustedes la van a desarrollar y después con una actividad un poquito colaborativa, pues la van a responder. Ya les voy a explicar cómo. Y vamos a cerrar el módulo con un ejercicio de metacognición un tanto más abierto que pues, responde precisamente a esa lógica de la no planificación. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Están viendo, me están escuchando, están viendo lo que estoy presentándoles? Sí, 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 se ve. sí, sí, Ya, se ve. gracias. Bien. A ver, en este módulo, pues hemos trabajado diferentes saberes. Si bien todos los hemos hecho con bastante puntualidad y quizás de manera superficial, pues eso no significa que ¿no? Y valga la advertencia también, de que ustedes tengan un dominio exclusivo en el manejo de técnicas. No, hay cursos especializados de diferente índole y de diferente tipo de certificación que efectivamente avalan el manejo de estrategias, ¿no? Hay una linda maestría, por ejemplo, en el Uruguay, que es un poco cara, cuesta como unos $10,000, solamente en el manejo de estrategias activas en una universidad del Uruguay. Y después se van desarrollando, por ejemplo, diplomados específicos en neurociencia y uno muy bueno en la Católica, que tampoco son baratos, ya por ser efectivamente temas relativamente nuevos, tienen unos estándares de costo bastante superiores, ¿no? O cursos específicos vinculados a la neurociencia. Acabo de ver uno hace un par de semanas en la UPSA, me interesé, pero era solo un curso que costaba más que todo un diplomado. Entonces todavía los costos no están muy accesibles, ¿ya? Pero sí, les digo, o sea, para profundizar en cuanto no solo el soporte teórico, sino en el manejo aplicativo de estas estrategias, pues ¿qué es lo único que les va a dar solvencia? El que ustedes mismos puedan implementar, ¿ya? El bagaje teórico, y como bien lo sabemos ya, la información está. O sea, no hace falta más que ustedes que tienen ya capacidades analíticas y que tienen, ¿no? Muchas otras habilidades específicas para poder sistematizar, organizar, analizar y evaluar la información, puedan ir persiguiendo por su propia cuenta. ¿Qué hemos visto específicamente en este módulo? Hemos advertido, ¿no? En principio, pues cuestiones de las funciones ejecutivas, ¿ya? Cuestiones sobre estilos de aprendizaje, ¿no? Los estilos de Cobb, los estilos del sistema Barco, de la programación neurolingüística, el de las inteligencias múltiples. Así, de manera puntual, de manera descriptiva, han identificado algunas estrategias, incluso para el manejo del estrés, como el óbice fundamental, que es el que va a bloquear permanentemente nuestro proceso de aprendizaje. Hemos advertido estrategias activas, hemos implementado y hemos vivenciado una de las estrategias activas, pero también han comentado estrategias activas y han planificado sobre alguna estrategia activa que celebro lo bien que lo han realizado. Y espero que esta planificación, no solamente para quien lo ha hecho o para el trabajo en el que ha sido aplicado, ¿no? Sea significativa o significativo el ejercicio de haber realizado esta planificación, sino que haya servido para poder siquiera despertar el interés, ¿ya? En todas, en todos, para poder efectivamente considerar su uso en sus propias disposiciones metodológicas. Fruto de eso, pues hemos visto dos textos pertinentes, pero también son limitados, ojo, ¿no? De doña Frida Díaz Barriga, que es la mejor curricularista latinoamericana, esta pedagoga mexicana, tanto de estrategias de enseñanza como de estrategias de aprendizaje, ¿ya?
En función de eso, pues hemos advertido así pinceladas, pero hemos trabajado fundamentalmente en el aprendizaje colaborativo. Han realizado organizadores gráficos, en particular dos, pero tienen un buen texto que mapea algunos otros más. Y hoy, pues, nos vamos a focalizar en esta lógica de las estrategias de aprender a aprender, que obviamente están derivadas de las estrategias de aprendizaje, pero que aluden precisamente a poder desarrollar ya también instrumentos, y nos vamos a concentrar en uno de ellos, que es la ficha metacognitiva, para poder consolidar su aplicación práctica. Este quizás es un resumen de lo que hemos visto, donde efectivamente el foco toda, de todo este ilván de saberes, pues se sostiene precisamente en la consideración de la pregunta de cómo aprenden los estudiantes. Esta es la enseñanza quizás más importante del curso. O sea, no basta con que ustedes hayan organizado adecuadamente y pertinentemente una lógica diferente en función ya no de contenido, sino de habilidades o macrohabilidades para poder desarrollar el aprendizaje de sus asignaturas. Está muy bien, pero podemos tener una acción limitada si es que no sabemos efectivamente lograr aquello que es precisamente nuestra función. No es enseñar solamente. Nuestra enseñanza se justifica y valida en la capacidad instalada de desarrollar y generar aprendizajes en nuestros estudiantes. Y lamentablemente es algo que efectivamente es muy endeble y volátil poder desarrollar pues un sistema de métrico de medición, ¿ya? Por más que ahora todo el mundo habla de evaluación, de medición de la calidad y demás, pues es difícil saber si efectivamente estamos dando esas capacidades en función de qué evaluamos, con qué instrumento evaluamos. Pues efectivamente es algo que todavía genera de muchas dificultades en cuanto a que no existe una suerte de estandarización precisa que pueda determinar si alguien ha aprendido o no. Nos movemos siempre en una argamasa muy inestable. Es un terreno siempre baldío y a ratos nos genera más dudas que certezas. Pero eso no nos tiene que evitar pues el que sigamos incursionando en el interés de poder desarrollar nuestras prácticas. Vamos a ver este video de manera un tantito motivadora. Este es Stanislas Dehaene, es un neurocientífico francés que sostiene precisamente su teoría en las funciones del aprendizaje. Ahí está, ¿ya? Y estos cuatro pilares del aprendizaje es precisamente fruto y el reducto preciso de su investigación, que obviamente son las cuatro etapas fundamentales que tenemos que advertir y que van a ver que están reguladas o vinculadas con, por ejemplo, las funciones ejecutivas. De cómo hacemos que los estudiantes aprendan, pues resguardemos estos cuatro pilares, ¿ya? Que sostiene este neurocientífico. Me dicen, por favor, si es que no se escucha o no se ve. Empiezo a compartirles el video. Lo que yo he llamado los cuatro pilares del aprendizaje son cuatro grandes principios que nos permiten aprender mejor. La idea es que, comprendiendo mejor qué hace nuestro cerebro para aprender, podemos explotar mejor su potencial y podemos aprender a aprender mejor. Podemos aprender a aprender. El primer pilar es la atención. Hay muchos estudios sobre lo que es la atención y se ha descubierto que la atención es una especie de amplificador que selecciona una información y que la amplifica al cerebro. Por tanto, si no prestas atención a algo, la señal va a proyectarse en la retina. Por ejemplo, una palabra que te ha llamado la atención, pero se detendrá muy rápidamente.
como una ola que va disminuyendo y que se detiene en áreas precoces del cerebro. Si prestas atención, la misma señal va a amplificarse, a dirigirse, a orientarse y podrá tener un efecto mucho más efectivo en el aprendizaje. Hay estudios muy buenos que demuestran que la atención puede impedir el aprendizaje completamente o, por el contrario, potenciarlo en gran medida. Creo que todos conoceréis el experimento del gorila. Básicamente, si estáis concentrados en lo que yo os estoy diciendo, podría haber una persona disfrazada de gorila que pasará por delante y no la veríais. Es sorprendente, pero solo vemos aquello a lo que le prestamos atención. Si no le prestamos atención, es invisible. Esto para el aprendizaje es una clave. Un niño que no presta atención a lo que el profesor dice no puede aprender nada. Bueno, esto no es del todo así. También existe un aprendizaje no consciente, pero supone una grandísima diferencia respecto a un niño que sí presta atención. Y tampoco se trata solo de prestar atención al objeto, sino también al buen nivel de tratamiento. Esto es importante para los profesores que nos escuchan. Debéis canalizar la atención de los niños hacia lo que queréis que aprendan. Yo digo siempre que el mayor talento de un profesor es ser capaz de dirigir la atención del niño, del alumno, hacia el nivel correcto, hacia lo que queremos que aprenda. También hay estudios muy prácticos al respecto donde se muestra, por ejemplo, que si el aula está muy decorada, se crea un efecto de distracción y la calidad del aprendizaje disminuye. Esto tiene consecuencias verdaderamente significativas para la organización de la enseñanza. Bueno, ese es el primer pilar, la atención. El segundo y el tercer pilar son lo que yo llamo el compromiso activo y la corrección del error. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro no es pasivo. No podemos aprender como sujetos pasivos esperando que eso nos llegue. Hay que intentarlo. Proyectar una hipótesis y recibir una respuesta que nos diga, no, no es eso, no es correcto, o bien, sí, era correcto, el cerebro funciona de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal de error es crucial. Es necesario recibir una señal de error, bien del exterior, como el profesor que corrige, o una señal interna que nos permita ver el desfase con la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sistema de notas no es apropiado. Una nota no es una buena señal de error. Hace falta una señal de error que sea informativa, que permita corregir y que proporcione información precisa para corregir el modelo. Por tanto, atención, compromiso activo, corrección de errores, y el cuarto pilar de aprendizaje, que es lo que llamamos la consolidación, donde el sueño juega un papel muy importante. ¿Qué entendemos por consolidación? Que no podemos aprender en una única vez. Cuando aprendemos algo por primera vez nos exige un esfuerzo considerable, pero puede que no sea suficiente para poder automatizar por completo lo que hemos aprendido. Al principio, todos los aprendizajes empiezan por la movilización de nuestra atención y de lo que se llama el córtex prefrontal, que está aquí, detrás de la frente, que es un sistema que moviliza recursos para crear nuevas conexiones, como una especie de sistema de routing, de enrutamiento de la información en el cerebro. Cuando este sistema está en activo, no puede hacer dos tareas a la vez. Nos resulta difícil aprender a conducir porque tenemos la impresión de estar procesando demasiada información al mismo tiempo, de no poder hacerlo todo a la vez. Después de la consolidación, este sistema va a liberarse y podremos automatizar la conducción por completo y quizá, por ejemplo, seamos capaces de tener una conversación a la vez, algo que es imposible a comienzos del aprendizaje. Por tanto, consolidar el aprendizaje conlleva liberar recursos para poder pasar a otra etapa del aprendizaje. En las neurociencias, hubo un descubrimiento que es realmente importante, que es el papel del sueño. Los neurocientíficos han descubierto que aprendemos cuando dormimos y que el sueño tiene un papel fundamental en la consolidación de lo que hemos empezado a aprender. A mi parecer, es uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas. Cuando dormimos, no tenemos la impresión de estar trabajando, pero nuestro cerebro lo va a repetir y puede que por la noche repita decenas o incluso cientos de veces información que solo hemos recibido una vez a lo largo del día. Es decir, lo que hace potenciar el aprendizaje. Hay montones de estudios realmente interesantes. Pero vemos, por ejemplo, que sin hacer nada, después de dormir, el rendimiento es mayor que antes de dormir.
Las personas que juegan a videojuegos, quien juegue a videojuegos aquí seguro que lo sabe, quizá jugáis a un videojuego durante 3 horas y llega un punto en que no avanzáis. Ahí llegáis a una asíntota, es decir, habéis llegado a vuestro límite. Os vais a dormir y a la mañana siguiente jugáis al mismo videojuego y es más fácil. Se ha demostrado en laboratorio que los circuitos se consolidan durante la noche y lo vemos incluso a nivel de neuronas individuales. Es algo extraordinario. Conocernos a nosotros mismos es algo realmente importante. Conoce tu cerebro, forma parte del ideal filosófico, conócete a ti mismo. Y es necesario ser conscientes también de la importancia de nuestro descanso. Creo que es algo clave para estar más a gusto en el mundo en el que vivimos. Tenemos que acabar con los complejos de fracasar en algo y creo que es algo que debemos trabajar en los colegios porque a menudo tenemos una visión muy negativa de nuestros errores, una visión extremista. Este alumno es un negado para las matemáticas. Pues no es verdad. Todos los cerebros pueden aprender. Simplemente hace falta aplicar estos pilares del aprendizaje. ¿Se vio, se escuchó, Sí, se entendió? ¿Han podido entender? Gracias, Luz. Bien. Tenían que trabajar en su texto de la metodología. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido avanzar? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ahorita nos vamos a ir a grupos pequeños. A ver, mientras voy creando los grupos, si aparece alguna duda. ¿No hay dudas? ¿Les ha quedado todo claro? Fernando, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, quería consultar, ¿no? Justamente ahora veo que dice, tomando en cuenta 3 momentos pedagógicos del proceso, inicio, pre y desarrollo, Sí, ¿eso tiene que ser en cada unidad de aprendizaje o tiene que ser de manera global? se sugiere que sea en cada unidad de aprendizaje. Ya, y bueno, digamos en esa inicio, pre y finalización un poco me queda la duda, ¿no? Digamos, como para ir desarrollando. Digamos, inicialmente sí, a ver, le digo, en mi primera unidad que tengo, justamente es bastante teórico, pero también involucra el estudio de normas, ¿no? Digamos, la introducción que sí se va a llevar a lo largo de toda la materia. Entonces, esa parte un poco me estoy bueno, complicando un poco, ¿no? Inicio, claro, las clases, eh, primero las explicaciones y demás procesos, ¿no? Después en el desarrollo, un poco interactuar con los estudiantes. En el final de esto, también un poco qué presentaría en el final, ¿no? Eso es lo que no estoy un poco captando. Nos han brindado unos ejemplos
Acá se los comparto. Eh, Son bastante precisos y claro, podría ser quizás como un requisito mínimo el hecho de que baste hacer esto, ¿no? Lo que me dices, ahorita entramos a este texto. Ya este texto te ha dicho que solamente va a estar en el módulo, perdón, en la unidad de aprendizaje uno, ¿ya? Donde dice metodología, hay un espacio en la primera unidad de aprendizaje. En el resto de unidades, pues no hay esta fila o esta celda específica, ¿no? De metodología directamente, la celda siguiente o la fila siguiente son estos otros dos títulos. Y por ejemplo acá, para esta asignatura de materiales dentales, ¿no? Es simplemente hacer esta identificación. Para el inicio, por ejemplo, ¿qué estrategias podría utilizar para esta primera unidad? Materiales de impresión alginato, por ejemplo. ¿Qué tipo de estrategias podría utilizar en sus diferentes clases o en sus diferentes secuencias? Preguntas poderosas, presentación del propósito, exposición dialogada. Para el desarrollo, pues el ABP, organizadores gráficos, simulaciones, estrategias colaborativas. Y para la finalización, síntesis, fichas metacognitivas, retroalimentación. Y es así de básico. No me gustan mucho estos ejemplos, por eso no se los muestro la anterior vez, pero creo que te pueden ayudar a ilustrar, Fernando. Este es otro de gastronomía, ¿ya? Que esta unidad es la preparación de masas. ¿Qué estrategias podría utilizar para preparar masas? Actividad sensorial de insumos, lluvia de ideas, video retro, video reto, que son estrategias que existen para el desarrollo, demostración técnica, una clase magistral, el ABP, taller de simulación, laboratorios de experimentación, para finalizar, galerías de degustación, exposición, un cuestionario metacognitivo. Y esta es otra para control constante de constantes vitales, de los signos vitales de enfermería. Estrategias de inicio, puede utilizar estrategias para focalizar la atención, lluvia de ideas, ¿no? Para el desarrollo, una serie, para la finalización, otra serie de estrategias. Antes de darte la palabra, Alejandra, ¿has pensado en esto más o menos, Fernando? Un poco distinto. Le cuento que más, digamos, sí estaba, digamos, haciendo qué haría en mis clases, con qué empezaría y con qué método, ¿no? Ujú, Yo inicialmente puse, digamos, un método invertido, ¿no? Para lo que se ¿ya? refiere a lo que es la metodología de enseñanza. Ahora, para la metodología de aprendizaje también, eh, yo lo estaba organizando como un método de organización, ¿no? O sea, para que vayan, y Ujú. especialmente la parte de estudio de la normativa, ¿no? Entonces, para Pero, por ejemplo, poner, ¿ahí qué estrategia utilizarías? Porque el estudio como tal no es una estrategia. o bueno, un método organizativo, ¿no? O sea, para que vayan viendo la norma, vayan organizando la información que se les presenta Ahí y también ya la puedes, ya, vayan conociendo. ya, estrategias de organización de información. Puedes ahí apelar a organizadores gráficos o a estrategias de síntesis o de parafraseo, Sí, sí, exacto, ¿no? ¿ya? Entonces, digamos, estaba yendo, ¿no? Pero un poco distinto a lo que nos está mostrando ahorita en pantalla, ¿no? La idea es que identifiquen y más o menos tengan ¿no? A mí me gusta esta imagen, esta metáfora de la alacena, ¿no? De la despensa, de la despensa entonces en el sentido de identificar eh, más o menos algunas estrategias que me van a servir para desarrollar todas las clases o las secuencias. Una secuencia puede durar varias clases también, no la voy a iniciar cada clase, ¿no? Porque depende de la cobertura, de la envergadura, digamos, de los saberes que voy a desarrollar.
Entonces, en una primera clase, por ejemplo, si una secuencia es larga, empezaré con estrategias de inicio, pero en la segunda, tercera, continuaré con las de desarrollo. Haré una pequeña alusión a la anterior clase, digamos, pero no significa que vuelvo a empezar, vuelvo a hacer lluvia de ideas, ¿no? Pero me significa que son una cantidad indeterminada de estrategias que podría utilizar y que podrían ser pertinentes para desarrollar la unidad en función de sus saberes, en función del criterio de desempeño, pero de los criterios de desempeño. Y no es difícil como que identificar estas estrategias que podrían ser útiles, porque ahorita no estamos señalando, en esta, por ejemplo, en esta unidad voy a tener tantas sesiones. Y en esta primera sesión voy a hacer estas estrategias, en esta segunda, estas otras, en esta. No, no estamos llegando a ese nivel de precisión. Acá simplemente estamos llenando nuestra alacena para que después, cuando construyamos nuestras planificaciones, que es lo que han hecho con las estrategias activas, ya detallen qué actividades van a hacer con tiempo específico en cada clase, por ejemplo. Y ahí van a necesitar sacar de esta su metodología las estrategias que sean pertinentes. Y licenciado, sí, yo estaba un poco ya guiándome también con los saberes, ¿no? Eh, Yendo a desarrollar esos, en base a los saberes, cómo se va a ir desarrollando cada uno de los métodos, ¿no? Digamos, cuál sería el primer paso, Ujú. conceptualización de casos o de estudios de flujo, qué se necesita, parámetros de diseño, Pero identificación de eso los te puede estudios y ayudar demás, ¿no? bastante, por ejemplo, que preguntes, o sea, si es que no tienes una referencia clara, que efectivamente no tienes por qué tenerla, ahorita puedes preguntar a cualquier motor de búsqueda de IA, y le puedes preguntar, ¿no? Soy docente en la asignatura tantos, creas un prompt y le dices, quisiera ver qué estrategias son pertinentes para desarrollar estos saberes y te va a enlistar. Y después le puedes pedir, ¿no? Clasifica estas estrategias según los tres momentos de planificación. Y, y bueno, la idea es No, que no hay que, digamos, ser tan detallista, pues, en no, este no, no, desarrollo, no, ¿no? no, el detalle lo vamos a hacer en el plan. Solo vamos a hacer un plan además, ¿no? No vamos a hacer todos los planes necesarios para toda nuestra asignatura. En este caso, simplemente llenar nuestra alacena. Perfecto, licenciado. Con eso ya estoy, ya entiendo más claro. Gracias. Ayúdense con la IA que antes no había, ¿no? Y había que recurrir a los manuales, pero es bastante eficaz en cuestiones de educación. Está muy bien entrenada y bueno, hay harto bagaje, pero no copien acríticamente esa información, ¿no? No sé, eso es un recurso que ahorita es bastante fácil de poder apelar, ¿no? Y acudir a él. Alejandra, ¿qué querías preguntar? Sí, am, personalmente yo, Este o de sea, gastronomía coloqué, te lo voy a poner. sí, justo viendo ese, eh, en realidad, en mi caso, yo puse una justificación de por qué, digamos, esas estrategias, pero creo que es más simple y solamente hay que enlistarlas. Sí, sí, bueno, si quieres puedes dejar, o sea, mientras en que esa justificación no sea No es muy demasiado, grande, digamos, demasiado pero pesada, no, está ujú, bien, si tu justificación está puesta, nadie te la va a prohibir, ¿ya? Pero a ya, veces tendemos a tratar de precisar, ¿no? Y decir, ya planear cada clase, y eso es medio irreal ahorita. Ahorita ok, solamente estamos identificando cuáles serían nuestras estrategias pertinentes para esta unidad, para después ya en los planes tener ese nivel de precisión como el que han hecho en sus planificaciones. Voy a iniciar la clase haciendo estas cosas con esta estrategia, con estos grupos, no sé qué, la siguiente actividad es esta otra cosa con esta estrategia. Para eso, pero ese detalle descriptivo ya lo hacemos en los planes de clase, perfecto, gracias. ¿sí? Pero si es que tu justificación no es de alguna manera comprometedora o enreda la descripción, pues tampoco significa que te cohibas de hacerla, ¿no? Es, Gracias. no les he querido mostrar estos ejemplos porque son muy sencillos, ¿ya? Es como que el requisito mínimo.
Bueno, yo creo que ustedes tienen mucha más capacidad para poder identificar muchas más y más pertinentes, ¿no? Inclusive, ¿no? Con mucha mayor precisión. ¿Alguna otra duda, consulta? Vámonos a los grupos pequeños. Voy a pasar grupo por grupo y escucharles también, ¿no? Entre ustedes en un nivel más íntimo. Creo que han generado algún lazo también y eso es bonito. Pues hay un nivel de complicidad. Están abiertas las salas. Vamos a estar esta media hora en estas salas pequeñas. Adelante. ¿Alguna duda todavía? Consulta. Cuiden, ¿no? De que identifiquen más allá de la noción. Me alegra mucho porque los que han presentado, he visto en sus grupos, han tenido noción de lo que van a hacer en cada momento y cómo están trabajando en relación con su contenido, pero cuiden de que no se queden en la descripción de la actividad o el resultado del aprendizaje. Este es el acápite de estrategias, es decir, voy a identificar, voy a analizar, voy a organizar la información, eh, estoy logrando efectivamente, ¿no? Mostrarles la información, ya, pero ¿con qué estrategia lo voy a hacer? ¿Ya? Entonces son como, no hay tanta precisión pues al respecto, porque también podemos decir hay estrategias de interrogación. ¿Qué tipo de estrategias de interrogación hay? Hacer tipo de preguntas, así. Pero cuiden de que no se quede solamente en la identificación o en la narración de la actividad o el sentido de la actividad. Está muy bien que ya hayan identificado qué es lo que van a pretender hacer en cuanto a el resultado del aprendizaje con el vinculado con el contenido. Pero quizás indaguen un poquito con qué estrategia, denle énfasis en eso de estrategia, ¿ya? Va a ayudar precisamente para lograr ese resultado de aprendizaje. Pues con los textos que me han mostrado en todos los grupos, pues cuiden eh, que el enfoque socioinformativo complejo tenga, aún sea un breve párrafo de precisión de sus características, que el constructivismo tenga un espacio igual de descripción de sus características, ¿ya? No lo hagan tan sintético. Eso. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bien. ¿Están por acá? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Ya. Sí, sí. Bien. Sí, se ve y se escucha. Bien. Van a diseñar una ficha metacognitiva, rapidito. Ya teníamos más tiempo, pero no, tenemos poquito tiempo. ¿Ya? Van a ser igual, van a tener a lo sumo media hora o menos, si es que lo pueden hacer, porque no es nada difícil. En grupos pequeños, nuevamente se van a ir en grupos, van a diseñar una ficha metacognitiva. La van a guardar en un Word, en un Google Doc, en un Word mejor editable, o en un Doc no editable, ¿no? Pero sí abierto a la lectura para que cada uno después de sus compañeros se descargue y la llene. Cada grupo va a crear una ficha metacognitiva y otro grupo, los integrantes del otro grupo van a responder a la ficha metacognitiva que ha creado un grupo par, ¿ya? Entonces, van a guardar la ficha en Word, en un Google Doc con el número de su grupo y la van a cargar
al foro, ¿ya? Creando un nuevo enlace, un nuevo mensaje. Ficha metacognitiva del grupo 1, ficha metacognitiva del grupo 2, ficha metacognitiva del grupo 3. Bien. Van a recordar poner sus nombres como diseñadores en la ficha producida, ¿ya? Los que están acá, porque esto no lo vamos a trabajar asíncronamente, lo van a hacer ahora. Después, el grupo, ya los integrantes del grupo que les corresponda realizar la ficha, ¿no? Por ejemplo, los del grupo 1 van a resolver la ficha 2 del grupo 2. Entonces, esos del estudiantes del grupo 1 van a descargar la ficha del grupo 2 y la van a responder. Y la van a cargar al foro. ¿Ya? Y nada más. ¿Dónde vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar acá en la plataforma. Se ha habilitado este foro, producción y respuesta de la ficha metacognitiva. Entonces, cada el grupo que produzca su ficha va a añadir un nuevo tema, va a poner acá ficha metacognitiva del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4 y va a cargar su ficha o el enlace, ¿ya? Y después en el mensaje del grupo 2, los del grupo 1 la van a responder. Los del grupo 2 van a responder la ficha metacognitiva del grupo 3. Los del grupo 4 van a responder la ficha metacognitiva del grupo 1. ¿Ya? Bueno, ahí está explicado. ¿Está entendido? ¿Sí? Ya. Entonces, ahorita, ¿qué van a hacer? Una ficha metacognitiva, ¿ya? Y van a seguir precisamente después esta, bueno, el grupo 1 realiza la del 2, el 2 la del 3, el 3 la del 4 y el 4 la del 1, ¿ya? Pero no la van a aplicar ahora, la van a aplicar después. Ahora solamente van a producir la ficha metacognitiva. Entonces nos quedamos con esta otra con este otro diagrama. Ahora les voy a compartir rapidito ejemplos igual de fichas metacognitivas que son muy fáciles de hacer. Esta es la básica, ¿ya? Esto está en el texto 11, ¿no? De aprender a aprender, al final hay un anexo. Esta es la ficha metacognitiva básica, que son preguntas: ¿qué aprendí? ¿Qué considero que me falta por aprender? ¿Cómo podré lograr mejor, ¿no? Lo que me falta, cómo me sentí durante el proceso, que involucra cuestiones de contenido, ¿no? Cuestiones metodológicas. Identifica esto que decía Stanislas de A.N., ¿no? La importancia de la reivindicación del error, de la falta. Desarrolla y diseña estrategias de planificación de esas faltas y alude a sensaciones. Y esto es muy íntimo, que efectivamente no les hemos dado bola nunca, que los profesores no les ha interesado si hemos aprendido o no. ¿Ya? Otra, que tiene otra estructura, algo nuevo que aprendiste, algo que quieres poner en práctica, algo que aplicarás en tu vida personal. Ellas son preguntas diferentes. Algo que ya sabías y que siempre lo aplicas, algo que no entendiste, algo que te gustaría profundizar, ¿no? La ficha metacognitiva es un instrumento de interrogación. Menciono los contenidos que trabajé, es un poquito más formal. Indico los contenidos que maneja con precisión. Enumero los contenidos que me falta repasar. Explico lo que haré para consolidar y qué haré cuando tenga dudas al momento de retroalimentar los trabajos de mis estudiantes. Otra, puede tener esta estructura. ¿Cómo me he sentido? ¿Hubo alguna situación que no me permitió a cabalidad? Creo que es comprender los contenidos. ¿Qué me llevo de este módulo? ¿Qué considero que sería lo más difícil? Algo que ayudó a comprender mejor el papel de la evaluación, es una ficha de evaluación. ¿Qué es lo que más me gustó hacer?
Ahí pueden utilizar diferentes tipos de preguntas, pero ¿para qué van a hacer una ficha metacognitiva para el módulo 3? Ustedes van a crear la ficha metacognitiva del módulo de estrategias de enseñanza o de aprendizaje y enseñanza. ¿Ya? Acá le aumentaré eso. Diseño de una ficha metacognitiva del módulo de estrategias de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuánto tiempo van a necesitar para hacer esto? ¿Es difícil? No parece tan complicado, pero Pero consensúen cuáles son las preguntas y ubiquen un formato. Ya mm, recuerden poner sus nombres como diseñadores de la ficha. Y en media hora o en menos tiempo, la ficha tiene que estar cargada en el foro. ¿Ya? Ficha metacognitiva del grupo 1, entonces los del grupo 4 tienen que responder esa ficha que van a realizar. ¿Ya? Váyanse a las salas entonces. ¿Nos va a pasar el link, ¿Cuál? el de la ficha cognitiva que acaba de mostrarnos? No, yo no. Ustedes creen sus preguntas. No. Adelante. Una ayudita. No, no, son Listen, preguntas que son muy preguntas muy abiertas. Así que vean ustedes qué preguntas sobre este módulo van a ser las interesantes para hacerles a sus compañeros, para fortalecer ese aprendizaje. Bueno, Adelante, pueden sumarse. Les voy a dejar esta captura de pantalla de la diapositiva en el WhatsApp. Se han ido a las salas, Jatniel. A las salas, Jatniel.